Si estás escuchando esto, no estás solo. Nunca lo vas a estar. Buenos días, mundo. We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in, and we sang, oh, 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 oh. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings... Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Y no solamente con Fernando Berlín, saludamos también a quienes se incorporan en este momento al programa a través de las redes sociales, a quienes componen nuestro Focus Group con el que vamos a analizar la actualidad. PSV, Rojo Cabreado, Paco Mart, Vicentico, Borja García Zapardiel, Elena López, Toni Matarín, Nuria Ocaña, Manolo Cash, Anxo X, Isa García, Guillem Salazar, Cora, Virginia Rodríguez, Ricardo Ibarra, Enrique Quesada, José Manuel Martínez, Galiana, Hardy Useful, Marta Rivera, Sonia Bach. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Si estás escuchando esto, no estás solo. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. José Mújica. Hoy es 7 de octubre de 2014, martes, y abrimos una página del cuaderno de bitácora y podéis comprender que hoy nos vamos a referir continuamente al ébola. Qué ingenuos hemos sido, qué irresponsabilidad. Creíamos que estábamos preparados, que contábamos con protocolos, creíamos que éramos el primer mundo. Yo me lo creí.
Hemos confiado en las autoridades, pensábamos que podíamos ponernos en sus manos, decíamos, estamos ante políticos prudentes, ante un sistema sanitario que es infalible, ante sanitarios entrenados, cualificados, permanentemente supervisados, en revisión constante, y no. No. Para hacer este programa hemos hablado con el equipo que atendió a los sacerdotes. Y hoy en la cafetera vamos a escuchar a una enfermera, a la que nos han remitido ellos para hablar públicamente, del Sindicato de Enfermería de La Paz, que nos revela cosas tan inquietantes como el sistema de rotación de los enfermos. Bueno, la dirección del hospital consideró que si se cumplían todos los protocolos no había ningún tipo de riesgo. Entonces, pues un día atendías al paciente de ébola en el Carlos III y al día siguiente seguías con tu turno en La Paz. Aquí hay un flagrante despropósito político, una flagrante incompetencia que afecta al gobierno que decidió repatriar a los misioneros, que afecta a la comunidad autónoma cuyo sistema sanitario gestionó la emergencia, mientras estaba desmantelando paralelamente un hospital referencia contra infecciones. Ahora el mundo está en vilo por el contagio de la enfermera en España. La CNN, la BBC, la Fox, todos los diarios financieros, el Wall Street Journal, Financial Times. Somos el hazmerreír del mundo desarrollado. Y además no hay que equivocarse en los culpables. Y veréis cómo se enfocan los culpables rápidamente para quitarse responsabilidades. Pero aquí la enfermera es la que ha arriesgado su salud para defender la vida y la dignidad de los enfermos, como otros ahora tendrán que luchar por ella. Estos sí son nuestros verdaderos héroes. Pero el gobierno, las autoridades, las administraciones, los gestores, los que les han puesto en peligro innecesariamente, habíamos confiado, y yo confieso que confié ciegamente en un gobierno temerario, en una comunidad autónoma incompetente, en unos protocolos mal distribuidos. Y os insisto, somos el hazmerreír del mundo desarrollado, y lo peor de todo es que hemos puesto en peligro a nuestros ciudadanos. Y aquí nadie se hace responsable. En este programa, lo sabéis los que lo escucháis, llevamos semanas alertando de la ceguera internacional que existe alrededor del ébola. Ya está en nuestras puertas. Y seguimos exactamente igual que hace 6 meses. Estás escuchando Radio Cable. Y si lo estás haciendo eres la Resistencia. Pero no estás solo. Radiocable.com. Amelia Batanero es secretaria de la Asociación Madrileña de Enfermería, trabaja en el Hospital La Paz y es una de esas personas que llevan semanas advirtiendo del riesgo que corría el personal sanitario que atendía a los sacerdotes repatriados. Bueno, esta es una entrevista grabada porque en este momento está trabajando, no puede hablar en su horario laboral, pero en todo caso, Amelia Batanero, muchas gracias por atender esta llamada. Gracias a ti. Amelia, desde las direcciones de los hospitales se está insistiendo mucho en que hay protocolos concretos que existen, y existir parece que existen, pero lo que estoy detectando es un enorme desconocimiento del personal sobre esos protocolos, ¿no? Exactamente. Desde mayo que al personal sanitario de La Paz nos informaron de que íbamos a ser el centro de referencia de cualquier sospecha de ébola o contagiado de ébola, el personal sanitario de la unidad de cuidados intensivos en concreto estamos pidiendo los protocolos específicos de ese hospital y tener conocimiento de ellos, y a día de hoy todavía no los han enseñado ni los han hecho público al conjunto de trabajadores del hospital. Amelia, hay una cosa que me parece absolutamente increíble, y es que el personal que ha estado trabajando con ambos sacerdotes era personal que iba rotando y que un día estaba en el Hospital Carlos III y al día siguiente se iba a trabajar, por ejemplo, a La Paz. Me parece, exactamente. Digamos que no estaban exclusivamente asignados al tratamiento de una enfermedad que se ha demostrado claramente enormemente contagiosa, ¿no? Bueno, la dirección del hospital consideró que si se cumplían todos los protocolos no había ningún tipo de riesgo. Entonces, pues un día atendías al paciente de ébola en el Carlos III y al día siguiente seguías con tu turno en La Paz. Amelia, ¿qué tipo de formación ha recibido el personal? Porque lo que también me dicen es que la formación, el grado de formación ha sido
a expensas del tiempo que tuviera el personal, que no se ha practicado de forma correcta, que eran mini cursitos de 20 minutos. A ver, nos dieron una mini charla a un montón de gente y 2 personas poniéndose y quitándose el traje. Esa es la formación que nos dieron, pero en ningún momento hemos tenido acceso a practicar, ni a ponérnoslo y a quitárnoslo, ni nos han explicado los protocolos con determinadas técnicas que tenemos que realizar, porque nosotros habitualmente practicamos técnicas muy invasivas. No sabíamos exactamente qué cuidados especiales teníamos que tener al enfrentarnos ante un paciente con ébola, qué técnicas se podían utilizar y cuáles no, y los protocolos pues de la toma de muestras, en fin, todas las técnicas que se tienen que realizar con un paciente, los protocolos específicos que se tienen que tener con ese tipo de paciente. No nos lo han dado por escrito en ningún momento, ni por supuesto nos han dado formación sobre ello. Amelia, ¿qué crees que ha fallado? Pues no lo sé. Creo que no hay registrada ninguna incidencia de seguridad grave. Es decir, ella no ha dicho me ha salpicado, se me ha roto el traje, nadie ha detectado que se hubiera quitado el traje mal. Quiero decir que si hubiera hecho algo mal, la gente lo hubiera visto. Porque sí que es verdad que en el Carlos III han estado supervisando cómo la gente se ponía y se quitaba los trajes y tal. Quizá la limpieza de superficies ha fallado, no lo sé, no puedo saberlo. Evidentemente algún fallo ha habido, pero claro, es muy difícil de detectar cuando no hay ningún incidente de seguridad registrado. Lo que está claro es que en salud el riesgo nunca es cero, se aplican todas las medidas que crees que tienes que aplicar, pero siempre existe un riesgo. Una de las cosas básicas de que la gente, de que se minimicen los riesgos de seguridad, es que la gente esté muy preparada, muy entrenada, porque preparada estamos a atender a cualquier tipo de pacientes y no quiero dudar de la experiencia profesional de nadie, pero tenemos que estar entrenados en técnicas como es quitarnos y ponernos el traje para atender a ese tipo de pacientes. Pero no se nos puede olvidar que también influye el personal de limpieza, el personal, quiero decir que en un virus que se transmite mucho por contacto es importantísima la limpieza de superficies y con esto no quiero culpar a nadie, ¿eh? Yo solo digo lo que puede haber ocurrido puesto que no se sabe. En todo caso, lo que hay es una evidente negligencia, una cadena de negligencias, no tanto solo en las personas que hayan atendido, no, en los riesgos que hayan podido, o la forma en la que se han afrontado los protocolos, sino a mí me sorprende muchísimo descubrir, por ejemplo, la fórmula de seguimiento de los propios especialistas que estaban atendiendo a estas personas, el protocolo de seguimiento que decían, se les advertía, se les avisaba de que se hicieran ellos mismos un control una vez fuera ya del caso, de temperatura, y que si mostraban fiebre mayor de 38 grados y algún factor asociado como diarrea, que dieran la voz de alarma llamando a una ambulancia del SUMA. Pero el seguimiento lo tenía que hacer uno mismo, un control bastante, por lo que, en mi opinión, vamos, yo no soy ningún experto, pero me parece que no es un control demasiado exhaustivo para estar hablando de una enfermedad con esta importancia, ¿no? Que se ha demostrado, como es este último caso que hemos conocido, con una altísima probabilidad de contagio, y parece un control de lo más menor, ¿no? A ver, lo que dicen los epidemiólogos es que mientras no tienes síntomas no se transmite, no contagias la enfermedad. Entonces, por eso se espera la aparición de los primeros síntomas, digamos que para dar la primera voz de alarma. El hecho de llamar a una unidad de 112 y que el personal no fuera directamente a cualquier centro de salud o a cualquier hospital, al que tuviera más cerca, es precisamente para que directamente fueran al centro de referencia, ¿sabes? O sea que en ese sentido, es decir, en el momento que alguien que ha podido tener contacto con el hospital tiene síntomas, que directamente ya vaya al centro de referencia. O sea que en ese sentido yo puedo estar de acuerdo. Que a lo mejor se transmite antes de dar los síntomas, pues hombre, los expertos dicen que no y yo no tengo por qué dudar de lo que dicen ellos, ¿sabes? Amelia, ¿estáis preocupados ahora en el hospital? Evidentemente. Ahora tenemos una compañera infectada por ébola. Que ha tenido contacto con otros compañeros, entiendo, ¿no?
pero que a la que tenemos que atender, evidentemente, tendrán que atender. Y el hecho de que haya pasado una vez, pues aumentará la preocupación entre el personal sanitario. Es que eso es una cosa. El personal sanitario, sobre todo auxiliares de enfermería y enfermeras, somos los que más contacto tenemos con los pacientes, sobre todo cuando el paciente es un paciente crítico. Cuando vino Miguel Pajares, de 108 entradas a la habitación, 102 fue de personal de enfermería, incluyendo con esto auxiliares y enfermeras. Entonces, somos el personal que más en contacto estamos con los pacientes y, por lo tanto, más riesgo corremos, por así decirlo. En el caso de los 2 pacientes que ha habido, ¿en qué consistía el trabajo de las enfermeras? Porque una de las cosas que se dijo tras el fallecimiento del primer sacerdote es que, entre otras cosas, palabras muy elogiosas a todo el servicio médico, a todo el servicio asistencial, y decían, porque además han mantenido las condiciones de dignidad de un ser humano, incluso en estas condiciones tan duras. Entiendo que son medidas de higiene, todas esas actividades las tendrá que hacer alguien, ¿no? Hombre, claro, pues claro que lo tiene que hacer alguien. El personal sanitario es el que lo hace, evidentemente. Tienes que realizarle la higiene, los cuidados que requiere el paciente, que no tenga dolor, administrarle la medicación que tengas que administrarle, normalmente por vía intravenosa, que claro, eso también supone, que son técnicas de riesgo, pero que eso estamos acostumbradas, que tratamos con pacientes con HIV y tal. Pero claro, el HIV, por ejemplo, sabemos que solo se contagia por vía parenteral, pues ya tenemos unas medidas adecuadas a ellos. La tuberculosis, pues por vía respiratoria, pues tienes otra serie de medidas y protocolos. Y este virus, aparte de que te dicen que es solo por contacto con el paciente, pero que es bastante resistente a la limpieza de superficies, o sea que dura bastante y que se necesitan unas medidas de higiene muy importantes. El caso que algo ha fallado y bueno, habrá que mirar depurar responsabilidades en qué ha podido fallar. De nada te sirve que un médico o una enfermera estén muy formados si, por ejemplo, el personal de limpieza o un celador, cualquiera que tenga que aplicarse los mismos protocolos de seguridad, no lo está tanto. O sea, es que cuando alguien no está formado en estos casos, no solo pone en riesgo su seguridad, pone en riesgo la seguridad de todo el equipo de trabajo. Por eso es tan importante el entrenamiento a todos los niveles del personal que entre a la habitación. Amelia, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada y te agradezco mucho. Os agradecemos muchísimo a todo el colectivo el trabajo que hacéis y la valentía que demostráis al hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias por tu interés. Un abrazo. Radiocable.com. Resulta verdaderamente escalofriante. Honestamente, teníamos que grabar, la entrevista es grabada, la teníamos que grabar porque no se le permite durante su horario de trabajo atender, como es natural por otra parte, a los medios de comunicación. Pero es escalofriante conocer las condiciones en las que han estado trabajando estos especialistas, de los que la única información que recibíamos es que eran los más cualificados y que tenían todos los medios a su disposición. Y descubrimos que cuestiones como el protocolo de rotación consistía en que uno podía trabajar junto a un enfermo de estas características y al día siguiente estar en La Paz tratando con otros enfermos convencionales. Y nadie decía nada. Bueno, la dirección del hospital consideró que si se cumplían todos los protocolos no había ningún tipo de riesgo. Entonces, pues un día atendías al paciente de ébola en el Carlos III y al día siguiente seguías con tu turno en La Paz. A mí, honestamente, me parece absolutamente indignante. Indignante porque es que llevamos meses advirtiendo de los riesgos, y no en concreto con este caso de los 2 sacerdotes repatriados a España, de los riesgos tan enormes que se estaba corriendo y la ceguera internacional
que había ante el virus del ébola. Estos mismos días hemos tenido aquí la oportunidad de hablar con Luis Encinas, de Médicos Sin Fronteras, la semana pasada, que nos advertía de la velocidad con la que se estaba expandiendo el virus en África. A ver, yo creo que la situación ha evolucionado de un modo impresionante, y creo que ante todo, una vez que ha pasado las fronteras, una vez que ha llegado a afectar, estamos hablando de centros de salud, estamos hablando de zonas remotas, estamos hablando sobre todo de un sistema de salud casi ausente, o por lo menos muy débil, muy frágil, y con una mano de obra, enfermeros y médicos por debajo de las normas mínimas, un material poco presente y unas medidas de prevención casi inexistente. Cuando en el momento empezó a estallar los números de casos en Guinea, los países habían pensado que esto podía afectar, pero no de modo mucho más proactivo, y cuando ha llegado la marea ha sido pues un número que al empezar a luchar ya estaba naciendo diferentes focos al mismo tiempo. Eso en África, donde no hay ni 1, ni 2, ni 3 infectados. Y ante un lugar ante el que seguimos estando exactamente igual de ciegos, porque ahora estamos observando el caso español con enorme preocupación, pero seguimos dando la espalda a este asunto de tantísima importancia. En fin, estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia. Y no estás solo. You traveled west to find your meaning. You went to see Yosemite at sunrise. The colors lit your soul on fire. Finally, you felt it burn. The Lord revealed His face. Y las reacciones que desata, pues os las podéis imaginar, y podemos observarlo en algunos de los mensajes de nuestro grupo de analistas, de nuestro focus group. El INUSE dice: los especialistas estarían en el Carlos III si no se hubiesen hecho tantos recortes, pero hay sanitarios de quita y pon. Borja García Zapardiel dice: los médicos enfermeros que se enfrentaban al ébola en España no conocían los protocolos ni las técnicas, ni sabían ponerse el traje. Paco Mar dice: escucha a una enfermera en de La Paz y cada vez me indigno más. Es alucinante, es un país de pandereta. Dice Hardy Useful: si el riesgo nunca es cero, como dijo el Partido Popular, y la lógica indica, ¿por qué mandaban al personal a rotar a su trabajo? Nos hemos traído el virus a España. Esto, que desde la perspectiva humana se puede... Yo lo comprendo desde la perspectiva humana, pero confiando en un sistema de salud que pensábamos era infalible, ¿no? Claro, luego los epidemiólogos te dicen: no hay peor estrategia que romper el aislamiento de un virus. Si se detecta en algún lugar, lo que hay que hacer es aislarlo, no sacarlo de allí y llevarlo a otro contexto, ¿no? Que es exactamente lo que se ha hecho trayéndolo a España. En fin, vamos a ver cómo está la prensa. Os imagináis que las portadas de los periódicos, no solamente en España, en todo el mundo están dedicadas a este asunto. Hay que recordar que es el primer infectado en Occidente, el primer infectado fuera de África, la primera infección fuera de África, la primera también en Europa, y por tanto la dimensión del asunto es de enorme trascendencia. Os digo que en la prensa internacional hay un absoluto revuelo, pero en los medios nacionales, en los medios impresos también. Dice el periódico El País, dice: plan de emergencia en Madrid por el primer caso de ébola. Un auxiliar del Carlos III se infecta tras tratar a los 2 repatriados españoles. Comenzó a mostrar síntomas hace 7 días, pero el hospital descartó su ingreso.
Dice también, personal sanitario afirma que los trajes protectores no cumplían los requisitos. Sobre esto debo decir, y en honor a la verdad, que yo con el personal con el que he hablado, gente que estuvo trabajando junto a los sacerdotes en primera línea, y sin embargo ellos defienden que en materia de... En el asunto de los materiales no han tenido ninguna dificultad. Que contaban, me decían además, mira, Fernando, hemos tenido a nuestra disposición todo el material que hemos necesitado y de la calidad que se exigía, porque dice, claro, en esto ahora hay un debate, el debate debe estar en manos de los especialistas, desde luego no de los periodistas, porque si no, esto va a ser una fiesta. Dice, hay un debate sobre cuál es el traje más óptimo, si el de categoría número 2, el de categoría número 4, que lleva bombona de oxígeno incorporada. Dice, la realidad es que este es un tipo de virus que se contagia de una forma muy concreta, y por tanto no necesita respiración autónoma. Bien, utilizábamos los trajes que hay que utilizar y teníamos material suficiente para eso. Esto, yo no sé qué información dispone el periódico El País, pero yo de primerísima mano, de gente que trabajaba atendiendo a estos dos sacerdotes, os digo que en el asunto de los materiales no había debate. Había debate en los protocolos, desconocimiento total, en el manejo de los equipos, en el manejo, porque no eran expertos, en el manejo de los propios trajes, en la colocación, y desde luego en los protocolos de actuación, porque me contaba cosas tan... Decía, claro, sabíamos cuál era el protocolo de colocación del traje, quitártelo para entrar en la sala previo de qué elementos había que limpiar una vez utilizados, pero por ejemplo lo que no teníamos eran protocolos claros, si tenías que extraerle sangre al paciente, qué tenías que hacer con esas muestras y en qué momento, dónde, cómo tenías que almacenarlas en ese momento, cómo tenías que trasladarlas. Ese tipo de protocolos nosotros no los conocíamos. Conocíamos lo básico de atención directa, ¿no? Bueno, a la vista está que, en todo caso, todo eso ha fallado. El ABC dice, ébola. Una sanitaria de Madrid, primera contagiada fuera de África. Investigan a 30 personas que estuvieron en contacto con la auxiliar de enfermería infectada tras acceder 2 veces a la habitación del misionero fallecido García Viejo. Y como título de su editorial dice, claridad y serenidad ante el ébola. Desde luego no se le puede acusar, y creo que injustamente se va a hacer, a la sanitaria, a la auxiliar de enfermería, de imprudente. Titular del Mundo. La enfermera insistió en hacerse la prueba del ébola tras 6 días de fiebre. Ella incluso había llamado en diferentes ocasiones alertando de que tenía fiebre. Pero fue ella quien pidió finalmente a los médicos que le realizaran el test, que fue el que dio positivo. Dice el periódico El Mundo. Detectado en Alcorcón el primer contagio del virus fuera de África. Y en el editorial, fallo en la cadena de aislamiento. Y ahí lo tenéis, la portada de La Razón. El ébola muerde España. Una sanitaria del Carlos III, primer caso de contagio fuera de África. Sanidad no descarta más casos y verifica si se siguieron los protocolos, el posible remedio, la sangre de la hermana Paciencia que sobrevivió a la enfermedad, y varios sanitarios del hospital de Alcorcón se negaron a entrar por miedo al virus. Pero aquí fijaos una cosa, me decía esta mañana una médico, me ponía un mensaje y me decía, Fernando, creo que hay un aspecto muy interesante que deberías mencionar en el programa y que tiene que ver con la forma en la que los tertulianos habéis tratado este tema. Dice, porque cuando los científicos estábamos alertando de que era una insensatez un traslado en estas condiciones, del riesgo que se corría por no aislar el virus en su entorno, nos llamaban alarmistas. Cuando hablábamos de los materiales nos llamaban exagerados, e incluso hubo algún tertuliano que fingió un ataque de risa en televisión, ¿no? Dice, y esto es grave, porque este es un asunto muy serio, que debe estar en manos de los científicos, no en manos ni de los políticos ni de los periodistas.
Dice en Twitter Vicentico, dice, enviar ayuda es crucial, dice, las Naciones Unidas lo reclama desde hace meses. ¿Y sabéis quién lo ha hecho? Solo Cuba ha cumplido. Dice Caque Rodríguez, dice, ¿os acordáis de aquel conductor de ambulancia que se enfrentaba al ébola a pelo? Dice, pues eso. Dice Gracia Moreno, en Estados Unidos tienen establecido un protocolo por el enfermo de Liberia y las personas en contacto con él. 80 personas, Gracia, hay 80 personas bajo vigilancia exhaustiva porque hubo un enfermo que estuvo 2 días sin hospitalizar. Y hay 80 personas bajo vigilancia. Aquí todavía nadie ha dicho dónde ha estado de vacaciones esta mujer, con quién se ha relacionado. En fin, dice Isa García, y de la rueda de prensa de la señora Mato, de la rueda de prensa, Isa, a mí me parece un absoluto escándalo la... Aquí no admite responsabilidad nadie. Y cuando un periodista, de La Sexta, por cierto, preguntó 2 veces a la ministra y le dijo, no me está usted contestando, le preguntó si alguien va a asumir responsabilidades políticas sobre este asunto, la ministra le dio la palabra a los técnicos. Dijo, vamos a hablar de los asuntos médicos aquí, si no les parece mal. ¿Cómo que si no les parece mal? En fin, llevamos 30 minutos emitiendo. Hoy en un programa un tanto especial y con un tono pesimista, porque llevamos tantos días advirtiendo de esto, que resulta de verdad enormemente vergonzante. Os agradezco muchísimo la compañía a todos y os lo digo con sinceridad, si estás escuchando esto, no estás solo. We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was saying, oh, 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 oh. Se o que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, não como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano. Silver songs, and we will know where they belong. Now the echoes were getting louder, and a chorus filled the air. When the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs, and we sang, oh. Through the shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. And we saw the world with different eyes. And we sang, oh.